los alemanes esperaban una victoria fácil en Rusia. ¿Por qué esperaban una victoria fácil? Bueno, por muchos motivos. En primer lugar, el ejército alemán era un ejército que ya estaba rodado, ya tenía experiencia en combate después de todas las campañas anteriores que hemos enumerado. Y todas las había obtenido la victoria de una forma espectacular. Principalmente en Francia contra el ejército francés, que era el mejor ejército del mundo, considerado el mejor ejército del mundo, victorioso de la Primera Guerra Mundial, una potencia imbatible tal, y los alemanes lo barrieron en un par de semanas. O sea, entonces, y por otro lado, la Unión Soviética se había expandido en todos estos países que he dicho, pero con mucha dificultad, con mucha torpeza. En Finlandia, todos lo sabéis que en Finlandia se la ven y se la desean para derrotar a Finlandia. Tienen más bajas los soviéticos que los finlandeses. Un país grande en extensión territorial, pero muy pequeño en población y sin apenas un ejército, vamos, o sea, que era David contra Goliat. Y aún así, David David. le hizo muy difícil a Goliat ganar, ¿no? Que eran los soviéticos. Entonces, digamos que, bueno, Stalin, sabéis también que había hecho unas purgas en la que había descabezado completamente al ejército rojo, tal, a los altos mandos, y los alemanes dijeron: "Pues esto va a ser coser y cantar". Y está todo el ejército rojo en la frontera. No digamos que nos van a atacar, pero sí que es verdad que gran parte del ejército rojo estaba en la frontera. Hacemos un par de movimientos en la frontera a 500 kilómetros de profundidad, que era lo que ellos habían calculado, más o menos hasta llegar al Níper. Embolsamos a todo el ejército rojo en una serie de maniobras en pinza y demás, y a partir de ahí la Unión Soviética cae. Y ya continuamos avanzando después del colapso interno del gobierno, sin ninguna dificultad, hasta nuestros tres objetivos: Leningrado, Moscú y Stalingrado, en el Cáucaso. Eso es lo que esperaban los alemanes y realmente lo consiguen. Realmente los alemanes consiguen en las primeras semanas de la Operación Barbarroja descalabrar completamente al ejército rojo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que con lo que no habían contado los alemanes es con dos cosas. La primera es que la propia población soviética o los propios mandos soviéticos no se sublevasen en contra de Stalin y de alguna manera provocasen algún tipo de derrocamiento interno, revuelta interna y demás. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tampoco se esperaban, y esto es más llamativo, y es la velocidad con la que el ejército rojo pudo recuperarse. De cabeza los números. Cuando comienza la Unión Soviética, el ejército rojo tiene aproximadamente unos 5 millones de efectivos en junio del 41 y en diciembre del 41, después de haber tenido entre 4 y 5 millones de bajas, entre muertos, prisioneros principalmente y heridos, los soviéticos tienen un ejército aproximadamente entre 9 y 10 millones de soldados. Y eso lo han conseguido en nada, en 4, 5, 6 meses, desde junio hasta diciembre. Entonces, claro, eso es con lo que no contaban los alemanes. Y nada, pues eso. Si hay alguna pregunta o alguna cosa más en No, relación. no, sí. Hay una hipótesis que yo la he escuchado varias veces y es que la inteligencia británica también habría operado, sobre todo a Hitler y en parte también a Stalin, con aquello de que cuidado que te va a atacar, de que prepárate porque, en el caso de Hitler, porque Stalin viene a por ti. Mm. Eso es un primer tema. Y lo segundo que, no sé si lo has escuchado, ha Sí, sí. sido tenido en cuenta, y lo segundo es esto de que Stalin quería atacar o habría podido querer atacar a Alemania. La pregunta es, ¿qué es vigente para hoy, además? ¿Y con qué interés Stalin quería llegar hasta Berlín? Estoy hablando de 1940, ¿no? Después la guerra ya iniciada es otra cosa. Teniendo él un país inmenso, que extremadamente rico en recursos naturales, que para la época era mucho más determinante que hoy, con recursos naturales increíbles, con una población siempre relativamente pequeña con respecto al tamaño de su país. ¿Por qué? ¿Cómo podía pasar por la cabeza del Hitler de aquella época? Como sorprende que hoy la Unión Europea diga que Putin quiere invadir París. No lo sé, parece rarísimo. Bueno, yéndome a la actualidad, me parece una barbaridad. O sea, no puede prácticamente ir con Ucrania y te están diciendo: "No, no, no pueden con Ucrania, pero van a poder y se van a poner a hacer una campaña ahora desde Finlandia hasta Rumanía". Yo esa
bueno, tampoco lo compro eso para nada. Me parece una barbaridad, pero sí que es verdad que lo repiten una y otra vez, pero bueno. Sí. Con respecto a la primera pregunta, que era, sí, lo de Churchill, efectivamente, o sea, al final aquí cada uno juega sus cartas. Churchill, ¿qué es lo que quería? Churchill quería que Hitler se fuese contra los rusos, contra los soviéticos bueno, y salvarse él, salvar a los ingleses. Y efectivamente intentó por todos los medios convencer a Stalin de que Hitler le iba a atacar, de que atacase, de que tal, de que llevase cuidado con el único objetivo. O sea, igual que Stalin quería que los alemanes se enfrentasen contra los franceses y con los ingleses querían todo lo contrario, que los alemanes se enfrentasen contra los soviéticos, pero precisamente por términos de lógica y de aprovechar el momento y eso, ¿no? Y de que, oye, desgástate con mi enemigo y ya cuando te hayas desgastado con mi enemigo, entonces entro yo, como luego hicieron los estadounidenses, los británicos y los canadienses en Normandía, que entraron en junio del 44 ya enfrentándose a una Wehrmacht que ya llevaba 3 años de desgaste en el frente oriental, no la pillaron descansada. Entonces, pues al final sí. Y claro, y por otro lado, Stalin era conocedor de esto, de todos los informes que le llegaban por parte de Churchill, alertándole de que los alemanes les iban a atacar, y Stalin lo que decía era precisamente eso. Decía, mira, no, estos son los ingleses que nos están aquí mandando mentiras precisamente porque quieren que yo me enfrente a Hitler, pero no lo van a conseguir, tal, no me voy a dejar llevar por los ingleses porque esto es todo mentira. Y realmente los ingleses le dan la fecha exacta del ataque a, a Stalin. Y era aproximadamente a mediados de mayo del 41. ¿Qué es lo que pasa? Que los alemanes no atacan en mayo del 41. ¿Por qué no atacan los alemanes en mayo del 41? Porque ha pasado lo que ha pasado en los Balcanes, ¿no? Que han tenido que intervenir de manera forzosa. Entonces, después de que los alemanes no ataquen, en la fecha que Churchill había indicado, que era correcta, Stalin dice, lo ves, es mentira, no nos van a atacar tal, porque fíjate, este tío me ha dicho que nos iban a atacar en mayo, eso fue totalmente fortuito, es una casualidad. Por eso luego cuando atacan un mes más tarde, los pillan completamente desprevenidos porque no se lo esperan realmente, porque ya la fecha del inicio de la ofensiva se había pasado. Entonces, para que veamos que a veces las casualidades y las cosas que pasan, ¿no? No sabe uno si es para mejor o para peor, pero al final pasan y tal. Y la segunda pregunta que me has preguntado, que qué intención tenía Stalin y tal, volvemos a lo mismo de antes. Esto es una guerra preventiva. Hitler siempre lo decía, en la excusa que se da, ¿no? Atacamos a los rusos por prevención, porque Ujú. como en el fondo ellos nos van a atacar, si nos adelantamos nosotros, eso que llevamos ganado. Y Stalin igual, el mismo razonamiento. Los alemanes nos quieren atacar, antes de que nos ataquen y antes de que estén fuertes, los vamos a atacar nosotros a ellos. O sea, es la pugna. Cuando hay dos grandes potencias, al final siempre es la pugna de sabemos que nos vamos a tener que enfrentar. Si me adelanto yo, el que golpea primero siempre golpea dos veces, como se dice. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que Stalin tenía la intención un poco de, bueno, un poco bastante también de, oye, de difundir el comunismo por el mundo, ¿no? También su ideología. Y ellos también esperaban, de hecho hay un montón de películas de los años 20, años 30, películas hechas en la Unión Soviética, que digamos difundían esta idea, vendían esta idea, la idea de que en el momento en el que los soviéticos atacasen, dirección Europa, todos los comunistas europeos y toda la fuerza proletaria y tal se iba a sublevar en contra de su gobierno, iban a sacar la bandera roja a la calle, iban a derrocar a su propio gobierno de forma interna e iban a recibir a los soviéticos con los brazos abiertos y por lo cual iban a ser liberados del yugo capitalista y tal. Entonces, al final todo es relativamente parecido. Claro, esas cosas yo siempre me lo pregunto. Ese razonamiento que te acabo de decir, que fue real, y así se vendía a la población, ¿realmente lo pensaba Stalin? Que toda Europa o la Europa comunista, que recordemos que en esa época había partidos comunistas muy fuertes en toda Europa, ¿de verdad actuarían así? Sí, a lo mejor sí, algunos sí, pero iban a tener la fuerza necesaria como para derrocar internamente a cada gobierno, iban a recibir al ejército rojo con los brazos abiertos en todas las capitales europeas y tal. ¿De verdad pensaba eso? ¿O es lo que se quería que la población piense para que piensen, joder, claro, si es que
todo el mundo desea ser liberado de los capitalistas para ser comunista, tal. Bueno, no sé si Stalin de verdad Yo lo creo que sí. pensaba, pero se vendía a la población esa idea. Yo creo que sí, yo creo que Stalin Mm, creía eso. Él creía algo que tú has dicho en tu canal y Fernando lo ha dicho también. sí, Stalin apostaba a que las potencias capitalistas, Alemania, Inglaterra, Francia y eventualmente no, los Estados Unidos en última instancia, se pelearan entre ellos. Él estaba con desarrollaba esa teoría que se desarrolló durante mucho tiempo, además, con esto de que las potencias capitalistas se destrocen entre sí y después nosotros cosecharemos las ganancias de todo eso. eso Yo es. creo que sí, él creía en esto de la propagación del comunismo, pero fue contradictorio porque él había desarrollado, cuando tú hablabas de la potencia de los planes quinquenales y la nueva política económica después de la muerte de Lenin, él había desarrollado la hipótesis, la teoría del socialismo en un solo país, que Sí, era, que tú lo has mencionado ya en algunas veces, y es más, es paradójico, porque eso que tú dices y que yo refrendo que es así, que él creía que el comunismo se iba a extender en Europa, a la hora de la verdad, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ya victorioso él él y la Unión Soviética es la que frena el desarrollo de los partidos comunistas europeos. Europa estaba en manos de de los partidos comunistas. Ganaban en Francia, ganaban en Grecia, ganaban en Italia, ganaban hasta en Gran Bretaña, muy mm, potentes también dentro de los Estados Unidos y en muchísimos otros países, en América Latina, en África, después con Mao. Es decir, había una propagación, el 60% de la población del mundo estaba seducida por el comunismo. Es algo que hoy nadie puede pensar, pero era así. Y sin embargo, Stalin, y esto fue, y acá hago una pequeña digresión, lo que dijo Gustavo Petro, el presidente de Colombia, el otro día en las Naciones Unidas, cuando dijo a Stalin no le daba la entendedera para imaginar que podía haber una revolución mundial. Y efectivamente, todos aquellos que no somos comunistas, que somos de izquierdas, pero no comunistas, le hemos reprochado a Stalin y a la dirigencia del Partido Comunista Soviético es que frenó el desarrollo de las revoluciones en otros países. Es más, conspiró contra ellos, negoció con los Estados Unidos Grecia, negoció con Le mm. Gaulle en Francia, en fin, pero no es el tema, lo importante es escucharte a ti. Ahora, a mí me cuesta creer que en este caso Hitler pensara que se convenciera de que Stalin lo iba a atacar a él, siendo que había un tratado, el Ribbentrop-Molotov, que había sido refrendado y que pensara que efectivamente lo podía atacar. En realidad, lo que parece ser es que eran los británicos los que, y tú lo has mencionado muchas veces en tu canal, los que temían el desbalance en Europa, que está presente hoy, una Alemania unida, aliada a Rusia, que era lo que había en aquel momento, Ribbentrop-Molotov, el acuerdo, el gran acuerdo, la Entente, demás. ¿Qué es lo que está presente hoy? Por eso le bombardearon el Nord Stream 2 a los alemanes y les cortaron el gas hace 2 años, porque Ursula Merkel y Schroeder habían hecho un acuerdo con Rusia. Ese gran temor que tenían los ingleses, al final fueron los que intoxicaron quizás todo esto y comprometieron a alguien que no quería entrar en la guerra, que era los Estados Unidos, ¿crees tú?